El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, el apóstol Santiago continúa este examen de conciencia y hace esta distinción, que también San Juan la hace mucho, de entre el mundo y Dios. Y dice: de dónde proceden los conflictos y las luchas entre vosotros. No es por el deseo de placer que pugna dentro de vosotros, ambicionáis y no tenéis. Asesináis y envidiáis y no conseguís nada, lucháis a hacer la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, solo para satisfacer vuestros deseos, vuestras pasiones. Y entonces les llama aquí adúlteros, nos llama. Pero adúlteros no en el sentido clásico, que también cuando uno se deja llevar por el mundo se convierte en adúltero, pero aquí es este adulterio contra Dios, escoger el mundo creyéndose cristianos, pero en realidad apartarse de Dios, es ser adúlteros con Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye como enemigo de Dios. Por eso hay que estar muy atentos, porque es muy típico de nuestra época, de todas las épocas, pero de la nuestra más que nunca, ya que estamos tan materializados, que es creernos cristianos, pero estar al servicio estrictamente del mundo y justificarnos todas las cosas que van contra Dios sin darnos ni cuenta casi, porque ya nos hemos acostumbrado, y ser adúlteros con Dios. Hemos de estar siempre atentos. Por eso, sed humildes, resistid al diablo, acercaros a Dios. Es lo que nos va pidiendo siempre. Purificad el corazón, haced duelo y llorad. Y esto nos va bien precisamente como preparación a lo que mañana empezamos, que es la Cuaresma, con este miércoles de ceniza. Esta jornada que ha de empezar a romper lo que vamos haciendo cada día, introduciéndonos en lo que será este tiempo penitencial de conversión, de cambio de mentalidad. Por eso recordamos mañana día de ayuno, abstinencia, de oración, con la imposición de cenizas, y mañana toda la iglesia estará abierta todo el día, desde las 7:15 de la mañana hasta las 9 menos cuarto, para poder precisamente hacer un día de oración y penitencia. También en la misa de 10 y antes de la misa de las 8 habrá una hora de confesiones entera, pidiendo al Señor para que podamos convertirnos mejor y empezar bien este tiempo. Mientras que el Evangelio es estos evangelios que nos hacen ver cómo Jesús actuaba. Y actuaba de 2 formas, una para la gente y otra muy diferente para los apóstoles. Había momentos en que era dedicado todo el día a la gente que iba y venía, y a predicar y a curar y a sacar demonios. Y otro tiempo en que Jesús se reserva solo para los apóstoles, y es el día de hoy. Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Y entre las muchas cosas que decía a los discípulos nos aparece hoy esta, la profecía sobre él mismo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará.
Como hace siempre el Evangelio, es solo un resumen muy resumido de muchas más cosas que les debería decir. Pero dice que no entendían nada y que les daba miedo, o sea, respeto, preguntar. Y es ese miedo que es doble. Por una parte, quedar mal, no entendemos las cosas, no, nosotros no podemos quedar mal. Pero también porque intuyen de que hay algo que no les va a gustar, así que prefieren no preguntar. Y dice que mientras vuelven y llegan a Cafarnaúm, dicen que iban discutiendo por el camino, como si Jesús se adelantase un poco, y ellos discuten. ¿De qué discuten? Nos lo dice muy bien, de quién era el primero. La mentalidad de los apóstoles continuaba siendo esa mentalidad todavía no cristiana. Pensaban que el reino de Dios era un reino de este mundo, que habrían primeros ministros que gobernarían Israel, y por eso a ver quién es el primero, quién hará de primer ministro. Y Jesús los llama y les dice: a quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. En la Iglesia, cuando la gente piensa que el más importante es el Papa y los obispos y no sé cuántas cosas, dices, pues lo son de cara al servicio, pero personalmente los más importantes son los santos. No es el Papa el más importante, es la figura importante en el sentido de punto de referencia de la fe, porque está en el lugar de Cristo cabeza, en la Iglesia, sí, en ese sentido estructural es el más importante. Pero de cara a lo que es Dios ama y quiere, los santos, los que se dan del todo a Dios, son los más importantes, y los santos son los que se hacen pequeños. Así muchos cristianos que aparentemente para el mundo y para la Iglesia pueden parecer poca cosa, pero que son fieles a Dios, son mucho más importantes que los obispos, que el Papa, que los sacerdotes. Claro, aquí a veces hay gente que dice, bueno, pero es que los sacramentos los dan el clero, entonces el clero es más importante. Pues no, el clero y todo el clero es importante en lo que hace, pero no a nivel personal. Están al servicio de Dios, como cada cristiano de estar al servicio de Dios, pero lo importante en la Iglesia, lo que da sus frutos, no son estrictamente lo que se hace, sino lo que se es. Y lo que se es, y donde lo que hemos de primar en todo, es la santidad. Sin santidad no hay Iglesia. La santidad es lo que Cristo nos pide. Los que quieran ser primeros, que sean los últimos, los servidores de todos. Y así tomar ejemplo del niño, que después lo irá afinando este ejemplo. El que toma a un niño, lo pone en medio, lo abraza. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Y así irá saliendo toda esta doctrina de Jesús. Los auténticos cristianos son los pequeños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa aquí un niño? No significa un gamberrete, como a veces la gente piensa, un niño que hace de las suyas. El niño en la mentalidad judía era el que no tenía derechos, dependía del todo de su padre. El niño en la mentalidad cristiana es aquel que es humilde, que sabe que no todo depende de él y que pone en primer lugar y en todo a Dios. Ese es el niño. Es lo que llamará Santa Teresita la infancia espiritual, acogida precisamente del Evangelio. Aquel que es realmente humilde ante Dios y que reconoce que solo en Él, solo en Cristo nuestro Señor, está la salvación.